Este es un regalo que vamos a hacer a cada uno de ustedes para el momento en que estés viviendo. Es un oráculo de plantas chamánicas que fue recomendado por mi doctora del cielo, Silva Galleguillos. Y vamos a hacer este regalo de poder leer el mensaje que nos tiene para hoy día. Acacia o canela china. En plenilunio desaparecerá mágicamente todo lo que te aflige. La planta dice: soy un ingrediente de elixir de la longevidad que prepara la diosa de la inmortalidad que habita en la luna. De ella te traigo mi perfumada alquimia sanadora. Mi aroma viaja en los velos de las diosas místicas llamadas apsaras, que protegen los entornos de espíritus nocivos, limpiando todo lo oscuro que impide avanzar con claridad hacia la abundancia. Mi perfume acopia del jardín lunar las energías de la sanación. Cultívalas en tu propio jardín interno y verás cómo manan de ti multitud de ideas, creatividad y sanación. Mi fragancia expulsa la pobreza y las carencias materiales. Conmigo ya no te sentirás en soledad. En día de luna llena, muele hierbas fragantes en un mortero. Úntalas con 3 gotas de aceite esencial, agrega arroz y monedas y ofrécelas a la luna. Entonces yo desharé tus aprensiones económicas, amorosas y espirituales. Este es el mensaje que espero sea de alegría, de bendición, de luz para la vida de cada uno de ustedes. Hoy, en Cita con Internacional, conocemos a Andrea Zuckerman, artista chilena formada clásicamente como actriz. Su carrera comenzó a los 18 años, cuando firmó con Elite Model en París y Londres. Desde entonces, ha creado, dirigido y producido numerosas obras en teatro y audiovisual. Como escritora y artista visual, su trabajo cruza disciplinas y refleja una mirada auténtica y profundamente humana, con más de 25 años de trayectoria. Y también ha brillado en el humor, explorando el stand-up comedy. Le damos la bienvenida a Cita con. Prepárate, porque acá inicia. Oye, Andy, ¿qué tal? Bienvenida. Estamos inaugurando esta nueva forma de hacer Cita con de Gabinete de Arte. Para las personas que nos están viendo, son casi las 10 y algo de la noche, ¿no es cierto? Andy tiene una agenda. ¿De veras? Aquí en Chile, perdón, así. ¿Allá qué hora es, más o menos? Las 9. En California, en Los Ángeles, California, estamos a 6:30 de la tarde. ¡Wow! Entonces estamos muy, muy bien para ti. Y aquí en la nochecita, pero felices con el corazón llenito, porque partimos con Andy Zuquita. Teníamos tantas ganas de conocerte, de hablar contigo y de profundizar ciertos temas, Andy, que yo sé que van a ser de inspiración para las personas. Andy, cuéntame, ¿qué te gustaría que las personas conocieran? ¿Quién es Andy Zuquita? Si nos puedes contar un poquito. Bueno, primero, Dana, muchas gracias por la invitación. Gracias por el honor que me das de estar en este programa, además. Y como dices tú, primer capítulo online, porque era como la idea de ir a las casas o estaban juntándose en las casas, me dices tú. Bueno, todo un honor, ¿no? De verdad y un placer estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, primero que todo, siempre es difícil hablar de uno mismo. Yo trabajo en esto de mostrarme y de hacer este trabajo conmigo misma como herramienta. Lo que para mí es súper claro y se distancia de mi vida personal. Entonces cuando me entrevistan por qué me pasa a mí, quién soy yo, la Andrea Zuckerman, la ex Andrea Chagüe, pues después me cambié el apellido entre medio, bueno, hay toda una historia, pero Andy Zuquita, pero claro, es difícil hablar de uno misma, po. Uno habla de lo profesional, va a presentar lo que está haciendo, los shows, un poco habla de lo que hace, o lo que ha hecho, qué sé yo, de la historia de una profesionalmente, pero de la persona es como complejo. Bueno, pero hay que hacerlo, porque es la parte interesante también, ¿no? Es como, claro, es Es como... que, mira, Andy, sí, ¿sabes qué? Tan lindo poder conversar contigo porque es una mujer, como bien dije, versátil, creativa y que no le teme haber ido más allá de nuestras fronteras. ¿Podías partir un poquito contándonos cómo fue esto de estar en otro país, otra cultura? Y también otra cosa que me gustaría que pudiéramos empezar a conversar, porque tú me dijiste, Danae, yo desde los 2 años
estaba haciendo mis obras, o sea, ya tenía conciencia de ser un artista. Qué maravilla, qué bendito sea, porque como yo te decía, personas como yo encuentran su camino, ya imagínate, pasado las 5 décadas. Así que cuéntanos un poquito. Y Andy, y cuéntanos por qué te llamas Andy Suquita o tu nombre artístico. Sí, Vamos. mira, el primero Andy Suquita, alguien me puso Andy Suquita. Mira, pero claro, pero igual, sí, es como hace años, alguien mencionó ese como diminutivo de mi nombre. Y como que después lo De comentó. Andrea, Claro, o sea, Andrea Zuckerman, y te pusieron Andy Suquita. Andy Suquita. Quizá partí porque alguna vez tuve este Instagram que era Andy Suquita, de hecho me lo hackearon, paso de nuevo el aviso que tengo Uy, eso te iba a decir porque... me lo hackearon. Claro, tenían hartos seguidores, por hartos años, Claro. cultivé hartos seguidores, como 36.000, no sé, bueno, en un minuto me atacaron unos bots, me subían por miles y después me bajaban por miles los seguidores, yo cachaba que me estaban atacando. Bueno, no sé por qué, a quién le dio, por distintas razones, uno no puede gustarle a todo el mundo, en distintas cosas de la vida, Exacto, y exacto. me lo bajaron de una manera bien rara, porque Instagram no me dio ninguna explicación, ninguna advertencia previa. Quizás esta experiencia le haya pasado a más gente, quizás después te lo puedan Lo que yo comentar. he escuchado, claro, que ese es el riesgo, que de repente como tienes muchos seguidores, te pueden bajar y tú pierdes todo si es que no, Pierdes, pierdes, claro, claro, todas esas personas, toda esa comunidad que tú creaste, te quedas pero claro. de la nada. Y eso te pasó a ti entonces ahora, Eso me Andy. pasó a mí, claro, me pasó a mí hace como un mes atrás, y bueno, Ujú. así bien cortito para hacer Sí. el juego entre medio corto, bueno, me afectó mucho, por supuesto, en términos profesionales, me afectó en muchas áreas. Emocionalmente también, porque nunca creí que, wow, porque es algo importante de la vida ahora de uno, po, Claro. como persona de las comunicaciones, como actriz, sobre todo modelo, que sí. Bueno, pero ya, bueno, estoy armando el otro, voy para adelante, capaz que me lo bajen de nuevo, ya, sabéis que aprendí A ver, mucho. cuéntame. ¿Cuáles son los aprendizajes? La lección es, una vez más, soltar, desprenderse, no depender de las cosas, de las personas, saber emocionalmente de alguna forma lograr o tender al balance, eh, tratando de ser capaz de depender de uno mismo nomás, en todas las cosas, en todos los ámbitos, en términos de todas las... Qué Fíjate lindo. que las Es la necesidades en esencia. esos términos se reducirían tanto a mí, yo lo digo también de la boca para afuera porque trato de practicarlo. Trato siempre, es súper difícil, es difícil como madre, es difícil como en distintos ámbitos, es difícil, pero con todo lo doloroso que es, también todo lo útil y lo necesario y lo sano que es. Entonces me desprendo de eso también. O sea, Siento tuviste ahora que este evento, te provocó. un trauma, es un golpe, un shock. Y eso fue bueno, porque se aprende o con amor o con dolor. Exacto. No hay de otra forma en la vida. Se aprende con amor o con dolor. Y en estas dos formas, bueno, aprendí con dolor esta vez. Fue doloroso y creo que fue injusto, sí, eso es otro tema. Pero bueno, la vida es injusta muchas veces también, pues ves, soltar, dejar Sí. de creer que las cosas soy yo el centro del universo. No, po, interesante y es bueno A tener esos veces, golpes en la claro, vida. Claro, a veces vienen estos golpes y uno dice ¿qué la pasa? verdad porque en ese momento no dices, pero ¿por qué? O las típicas preguntas, pero dicen que la pregunta es Siempre. ¿para qué? ¿A ¿Para qué? qué? Y quizás tú en este proceso interno te diste cuenta y encontraste, es doloroso, claro, pero quizás había algo, este mensaje, ¿no es cierto?, que era para ti. Tal cual, claro, porque me vuelve de nuevo a mirarme. ¿Ah? Y Era que, capaz quizás claro, eso. tú mencionabas algo antes de que empezáramos a grabar acerca de que quizás me ibas a preguntar qué onda tu vida espiritual, si es que la tienes, si no, qué opinas de eso. Bueno, claro, ahí está lo espiritual, po, y puede sonar bien egoísta. Parte del amor a uno mismo, el trabajo con el darse cuenta de quién es uno, qué cosas reparar, qué cosas arreglar, qué cosas no necesitar, soltar, aprender todas esas cositas que son en el fondo súper materiales, porque son súper de acciones,
que te llevan a un bienestar físico, para estar con un bienestar espiritual. Es todo un conjunto que se tiene que llevar, ¿no? Al unísono, ¿no? De alguna forma, tratar. Oye, Andy, bueno, fíjate que está propio, porque es una creencia errada el pensar que el amor propio es egoísmo. Al contrario, o para el que cree o no cree, Dios o la esencia está en nosotros. Y al amarnos nosotros, estamos, ¿no es cierto?, reconociendo esta grandeza, esta perfección del ser humano. Y cuando nosotros estamos en equilibrio, en amor, podemos dar a otro y podemos ser mejor, ser felices y todo eso. Entonces, yo creo que eso nos apartan de eso, que es la esencia, digamos. Tal cual. Oye, Andy, cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu familia? ¿Cómo es que a los 2 años tú ya dices, oye, pinta, sabes que quieres ser artista? ¿Cómo fue tu primera conexión con el arte, Andy? Cuéntanos un poquito. Mira, para cerrar lo de la Andy Suquita, al final que como mi Instagram era Andy Suquita, alguien me lo había puesto alguna vez, lo puse ese nombre y quedó de hace años cuando abrí el Instagram. Ya quedé como Andy Suquita y todos me decían Andy Suquita. Pero claro, muchas veces ni saben escribir mi apellido, no saben, pero da lo mismo, Andy Suquita, Andy, digo yo, Andy, y acá digo igual Andy. Bueno, y de chica partí siendo artista, como dices tú, sí. Mira, a ver, que es súper interesante, ahora lo entiendo como algo interesante, digamos, y valioso, y, y- y además interesante contar. Antes yo no tenía esta capacidad de observación hacia mí misma, ¿no? Un poco que encuentro súper interesante y súper, digamos, bueno, bastante más sano como actitud de vida, porque mucha gente, sobre todo ahora con estas redes sociales, está muy preocupada del afuera, del que te dicen, que dijo, que pensó de ti. Y justo ahora escuchaba y leía a un neurocientífico y otro grupo de gente más que están en esta parada del jugárselas por el que no te importe lo que el resto te diga. Por lo tanto, entonces tampoco que las redes sociales sean un tema importante porque te marcan mucho, tratan de mucho marcar tendencia las redes sociales, po, ¿no? En toda esta falsedad para venderte cosas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema eh, bueno, cuando chica yo creo que también tenía un poco esa actitud de no pescar y hacer nomás. Eh, Desarrollaba las artes empujada por una necesidad de solamente desarrollarlas. Y creo que eso me salvó la vida, porque, bueno, esto que es lo que pienso yo que puede ser interesante, si lo estaba comentando ahora último, la gente me dice, wow, tenés que hacer una película, poco menos, porque yo crecí más o menos prácticamente abandonada. ¿Por Mi, qué, Andy? mi mamá era muy Cuéntame. jovencita y se embarazó, Ya, bueno, de una relación, digamos, no marital, ya. de mi padre, que era un hombre bastante muchísimo mayor, con familia, casado, con hijos, con esposa. Eh, y, bueno, esta relación pasajera, digamos, generó que yo naciera. Entonces, mi papá no me reconoció hasta cuando yo busqué que me reconociera muchos años después, adulta, que es Ya un eras trámite adulta. que hice, claro, cuando ya era adulta hice, por una necesidad de cerrar círculos también, ¿no? Y obviamente porque quería y porque no. Y porque tengo un hijo que también me hacía preguntas de dónde somos, qué pasa, qué onda esto del apellido, y empezaba él a crecer, y en mí se empezaba a generar la necesidad también de dar estas respuestas, po, como es Obviamente. correcto, como es justo, como mamá además también, ¿no? Como mamá presente que siempre fui y siempre he sido. Entonces, eh, bueno, yo a mi hijo lo he educado tratando de darle todo lo que a mí no se me pudo dar. Entonces, es una persona bien capa, él, el bicho, mi hijo, maravilloso. ¿Qué edad tiene tu Ahora justo me hijo? está visitando acá en Los Ángeles, California, después como de 4 años entre virus, pandemia, enfermedades, puta, entre mil huevas, por fin pudo venir. Tiene 28, 29, 28, 29, o ya ni me acuerdo qué edad tengo yo, me acuerdo. Claro, pero está un bicho.
Suele pasar. No, Preciosa. no tengo, ni me interesa saber, o sea, sí, creo que tengo, ¿cuánto? Ya, bueno, y me da lo mismo. Bueno, pero el punto es que en todo este Andy, cuéntame. en todo este extraño periplo, bueno, vengo de una situación de pobreza absoluta, de pobreza absoluta. Mi abuela nomás, mi abuela materna estaba conmigo, me cuidaba. Bueno, y en medio también de todo esto del golpe militar, ¿no? Que había sido hace poco, la pobreza absoluta del pueblo, las injusticias con la gente, eh, sufrimiento, mucha hambre, y yo estaba ahí en una familia muy pobre, eh, Pobre, hablamos pobre de material, pobre espiritual. todo, porque en el fondo había también esta catástrofe emocional, espiritual, país, social. Claro. Entonces estábamos pasando por un momento duro país, eso no lo podemos negar, sea donde venga una. No, por supuesto, Yo, por claro, supuesto. tenía además clase social bajísima, entonces peor, por el hambre, se pasaba hambre, o sea, por años yo mi desayuno yo juraba que tenía que ser un té de una bolsa usada, po. Eso era mi desayuno y ya, un pan remojado con que se le sacaba la parte verde, los hongos. Entonces, eso era la vida de muchos chilenos también, en estos Claro. momentos críticos sociales es así. Bueno, la cosa es que crecí con muchas necesidades materiales, con mucha precariedad también emocional y me hice sola y aprendí. Mira, de chica de repente apareció en mi vida, a ver, tuve un profesor que nos enseñaba meditación, que nos Ya. enseñaba a respirar correctamente. Hueas raras para esa época en un colegio súper pobre. Total. Tú estabas, por ejemplo, para contextualizar, ¿estabas en una población Estaba o en un vivías? lugar que era, mira, era el barrio Yungay, y el barrio Yungay siempre ha tenido mucha precariedad y se le toma como un barrio cool, tiene Sí. sus chorezas, pero es un barrio de vivir, de la vida dura. Ahí se vive la vida dura. Las Eso noches para que podamos, ¿no es cierto?, explicar un poquito. Es el centro de Santiago, ¿no es cierto? más abajo de la Plaza Brasil está la Plaza Yungay. Y alrededor de la Plaza Yungay está el barrio Yungay. Y es un barrio en el que pasan cosas feas, bueno, un barrio de gente que tiene muchas necesidades, po, gente que está sufriendo mucho quizá económicamente, gente que le cuesta, ¿cachai? Que tienen sus temas, que están pasando por cosas difíciles, ¿no? ¿Cómo Entonces, lograste? bueno, yo, ¿Tú, yo salí de ese circuito, la verdad, y cómo lo hiciste? ¿Tú tenías en tu mente que querías brillar, que querías, cuáles eran tus sueños en ese momento? ¿O tu corazón qué te decía, Andy, en ese momento? Porque podrías haberte quedado ahí en un circuito de pobreza, podías haber caído en drogas, claro, o en haber muchas estado cosas, de rebeldía y con razón también. claro, habría estado quizá en alcoholismo, claro, quizá en qué. Esos cuentos, o sea, esas historias de vidas así, realmente normalmente terminan muy mal, ¿no? Exacto. Bueno, desgraciadamente, porque entonces tú sabes pues, que hay muchas desigualdades, ¿no? Entonces eso es un tema, es una realidad. Y yo logré salir de ahí, así como otros familiares también, otros primos, eh, otros no, otros tienen otra clase de vida en poblaciones, otros distintas como formas, distintas líneas cada uno siguió en su vida, ¿no? Y bueno, yo salí, Andy, pero de chica yo, claro, el interés artístico surgió. ¿cómo surgió? Siempre me lo pregunto, la verdad es que yo partí, como te decía, tipo a los 2 años y yo tengo conciencia de eso, Sí. pintando detrás de las paredes, en estas paredes sin que eran cemento, derruido, paredes que estaban cayéndose por algún terremoto, así era mi casa, estaba muy precario todo, ¿no? Había ratones en la noche, se pasaba, había baratas, qué sé yo, cucarachas, Tu era casa, precario, un lugar Andy, precario, tu ¿no? casa era una pieza que compartían Claro, se compartía con normalmente con otros hermanos o otra familia. Estaba tu abuelita, estaba tu mamá. mi abuelita, con mi mamá, más bien con mi abuelita la mayor parte del tiempo, mi mamá era muy joven, entonces no, tampoco tenía, quizá, bueno, ¿Qué edad tenía tu mami? 20 años tenía, Y 19, ella en ese momento, ¿qué hacía? ¿Trabajaba o estudiaba o no? saliendo del liceo nomás, claro, como cualquier mortal chileno. Claro. En ¿Y ese, de tu papá nunca, ella no? no, yo nunca supe de él, hasta muchos años que yo exigí por ley el apellido,
Y finalmente, Andy, ¿pudiste cerrar el ciclo con tu papá biológico? Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque bueno, también por lo mismo me he dado cuenta de esto de que la gente es lo que es hasta donde puede nomás, po. Claro. Claro, porque tiene cada uno sus posibilidades. Y eso es determinado por qué no se sabe. Y es doloroso, sí. Y me da rabia, sí. Y me genera pica, sí. Ah, soy humana también, po. Claro, tengo Obvio. raya, claro. Pero, y es injusto, Lo sí. importante es, Fue claro, es gestionar las claro, emociones. fue- Cuando son contrarias al amor, lo importante es poder gestionarlas. O sea, si somos seres humanos, pues. y él fue una persona horrible en su conducta, claro que lo fue. Claro, a toda vista. Claro, mi mamá también tuvo sus irresponsabilidades, también, claro. Pero ¿qué? Yo soy perfecto, superior para juzgar, para decirle, oye, pero es lo que hay, es lo que hay. Entonces, Andy, coméntame ese momento cuando pintabas en esas murallas. de En tu repente, casa, cuando eras pequeña, ¿cómo era eso? Cuéntame, por favor. esta casa horrible, que se llovía todo en invierno, que en verano era un desastre, que tenía todos los vidrios rotos, que no tenía suelo porque la madera estaba toda rota, era en un segundo piso, vivía en varias familias, un desastre. Casa de pobre, pobre, de verdad pobre. Yo ahí agarré un labial rojo de mi abuela Gabriel Rojo. y pinté grande un mono, que fue uno de los primeros monos que me acuerdo que pinté de mí misma, como una persona que pinté yo, como me percibía yo. Y que hasta ahora me acuerdo cómo fue y que lo reproducí, lo tengo por ahí pintado, capaz que te mande el mono después. Ya, mándamelo, por favor, ¿cómo era? Era ¿Cómo era? súper básico, po, un círculo grande medio raro pero cerraba el círculo ya a los 2 años, lo que implica que ya hacía pipí sola, no usaba pañales, ¿cachai? Entonces ya tenía 2 añitos, por eso saco cuenta. Y me acuerdo perfecto que mi abuela estaba detrás para mí en un segundo y yo la percibo y la miro y no le alcanzo a mirar la cara, yo percibo que ella está porque es mucho más alta, que yo era una pequeñita, y sé que ella me dice algo así como, qué lindo, pinte, sí, qué lindo, ¡ay, qué hermoso! Bueno, ahí partió todo, po. Mira qué lindo. O sea, fue clave también ese sentir Ya fue eso. como dicen en psicología mi testigo amoroso. Exacto. Decía, vamos, mijita, pinte, actúe, cante, haga sus artes siempre. Y hay gente que vive de eso, me enseñaba ella. Imagínate, de chiquitita. Yo no tenía idea qué quería en la vida, pero sabía que me fascinaba todo esto de las artes, pintaba desde chica, empecé a vender pinturas, cositas y adornos de Navidad, ponte tú para Navidad y los vendía. Yo solita, 5, 6, 7, 8, 10 años. Hacía unas pulseritas a los 10, 12 añitos, también las vendía. Todo era arte, así como que yo lo pensaba en arte todo. Los juegos también, yo cortaba papelitos con formas de monito, de juguete, como no podía comprarme juguete. Entonces recortaba en papeles, no importa el papel, de diario, papeles que sobraban. Se usaba papel de diario para el baño también, así que Sí. había que ahorrar, cortar poco, cortaba pocos monitos. Y esos monitos yo jugaba y hacía guiones, películas con mis primos, que eran más chicos. Yo les decía a ellos, mira, yo era como la directora desde Ya chica. estabais dirigiendo. Sí, viste, sí, nació todo ahí. Bueno, no paré el impulso, no obstante, entre medio, bueno, hice modelaje, partí modelando porque como era tan alta y flaca, por ahí, es increíble, una persona horrible en mi vida, que era un familiar, un tío, un gallo súper, debo decir, medio degenerado, mal, penca. Ese gallo una vez me dijo que en la disco gente había un diseñador que de repente andaba buscando modelos y que parecía modelo. Mira, un hueón espantoso en mi vida me generó una conexión súper linda para el resto de mi vida. Porque yo fui a la disco gente a buscar a esta persona que me había dicho este tipo, eh, el oso troncoso, un gran diseñador que en ese momento me vio, a ver, me dijo, levántate el polerón, me dijo. Yo llegué a la disco gente esa tarde, antes que tuvieran un desfile, caché yo después, con los años. Y me levanto el polerón para que me viera la guata, cacha. Pues, ¿cómo vas a ver si yo servía para modelo? ¡Wow! ¡Qué heavy, qué fuerte! ¿Ah? Porque así se Total. hacía antes, pues esto estoy Antes hablando era de así, 80, claro. ¿no?
Claro, antes era así, tú no eras persona, era modelo. Tenía que ser dirigida por los otros. No, yo me pegaban reglazos para que aprendiera a caminar como modelo. Había maltrato, pero ¿qué hay a hacer tú? Yo no tenía idea que era maltrato laboral y una weá. Claro. Funcionar nomás, pues. Hoy día, imagínate, y todavía vemos conductas aún hoy Sí. Bueno, en contra de la... los otro troncoso que me enseñó a modelar, que era una persona linda, él era un sol, un gran amigo, en paz descanse, falleció joven a los 50 y tantos. Se lo bailó, se lo carreteó todos los sitios. Fue una persona que disfrutó de la vida. Ya Así. Eso fue vivió, bueno. ya. Bueno, Pero y fue importante. claro, él me introdujo en el mundo del modelaje y en el mundo de las artes, también en el mundo de la lectura, más investigativa, más histórica. Wow. Fue muy interesante esa etapa de mi vida del modelaje y gracias al modelaje de alguna forma, bueno, entre medio ahí también me metí a la actuación porque conocí a mi pareja, mi ex marido, del que me divorcié después, padre de mi único hijo, el actor también era Gabriel Prieto. Bueno, también ahí conocí más y siempre me interesó mucho el mundo del teatro, hasta que un día decidí estudiar teatro. ¿Dónde estudiaste, Eran Andy? 4 años y medio en el dúo, todas las técnicas habidas Ah, y por haberse estudian en las escuelas de teatro. Entonces, perfecto. claro, me preparó mucho, me preparó mucho. Y egresando, inmediatamente dirigí una obra de teatro escrita por mí misma. Así, Y, cara y- chica, repatúa, y mi hijo tenía como 1 año cuando empecé a estudiar teatro. Cuando terminé, él ya tenía 4 añitos, 5 casi. Claro, me acuerdo que al poco ya me estaba divorciando, ¿no? Fue una época como de varios cambios fuertes. Dirigí mi primera y propia obra de teatro escrita por mí. oye, Empecé a ¿y de hacer- qué trataba esa obra? Mira, era bien curioso, se trataba de, porque yo con mi mamá tuve una relación como súper también escasa, no la vi mucho. Ya. Y era muy joven, entonces, ¿qué le vaya a pedir? Y en esa época, era un momento feo también en la historia de Chile, bueno. Y no la veía mucho, no pasaba mucho en casa. Yo que estaba estudiando, era cabra chica, y ella era una cabra chica también, pues. Porque estamos con cosas, y era muy, muy joven, y imagínate. Bueno, la cosa es que la obra de teatro que mi mamá alguna vez me llevó, porque ella trabajó en una época en el Ministerio de Educación, Ya. en un departamento llamado Sección Cardex. Ya. La obra de teatro se intitulaba Sección Cardex. Y yo la escribí pensando en los personajes que yo vi, o de algunos de los personajes que yo vi cuando fui esa única vez a la oficina de mi mamá, a pasar una tarde con ella, de haber sido en época más de, no sé, de días libres, qué sé yo, que fue a trabajar un rato y me llevó. Yo estuve con ella y entonces yo de ahí saqué la idea para escribir Sección Cardex, que habla de 4 personajes de una oficina que Ya. trabajan en la sección Cardex, en una oficina, y que hablan de sus sueños. Mira, qué bonito además que estamos hablando de esto. Hablan de sus sueños, de qué es lo que Sí. harían si no estuvieran trabajando en esa oficina. Yo entre Mira. medio también trabajé. Trabajé en el McDonald's, de anfitriona, hice caja, cajera, cociné, limpié wateres en el McDonald's, restaurantes, trabajé de garzona, limpié wateres, serví café, vendí puerta a puerta seguros, vendí puerta a puerta cursos de universidades de estas, de privadas, cursos de estos cortos, qué sé yo, para adultos. No, hice de todas las pegas de la vida también, que es algo que recomiendo que la gente haga, sobre todo la gente joven que le tiene miedo a esto, ¿ah? Y yo he Sí. visto una nueva generación, así como cada generación tiene su rollo, esta nueva generación le tiene miedo a la pega, a esa pega dura, y es súper, súper importante hacerla. ¿Qué te entregó esa experiencia de estar, o sea, yo también en algún momento de mi vida lo hice, que es, como En tú el dices, retail, vender seguro, que trabajé sí, en el tenés retail que de cumplir vendedor, meta, claro. claro. ¿Qué te entrega, qué te da eso, Andy? ¿Qué te entregó hoy día mirándolo ya con el paso del tiempo? Me hace sentir orgullo de mí misma,
de lo fuerte que puedo ser y resistente y resiliente y aprendedora y clever, porque es para puro aprendizaje eso, para puro aprendizaje. O sea, yo si alguien joven está viendo esto a cualquier edad y tiene, no sé, o no ha experimentado ese tipo de pega, o le tiene un poco de miedo, o la rechaza, o le hace el quite, vaya, tome, hágase unos 6 meses de una pega en un McDonald's, porque puta que le va a servir para la vida. En el momento en que estés en la vida te va a servir. En serio, que te manden a limpiar water es una weá súper fuerte, dura, da vergüenza, da rabia, puta, todo, obvio, pues también, nuevamente, somos humanos, Exacto, somos obvio. superiores a humanos. Pero ¿sabéis qué? Me hace sentir tan orgullosa ahora que salí del país y que vivo en otra cultura donde eso es un tesoro. Exacto. Estados Unidos, tener ese tipo de trabajo cuando eres joven o viejo, da lo mismo la edad, te Mm. aplauden, tienen otra mentalidad. En muchas cosas la cultura es otro planeta. No digo mejor o peor, también hay cosas horribles, obvios, y todo es igual, pero es distinto. Y Andy, valoran el servicio público, lo valoran pero como un tesoro también. Valoran la colaboración, el creer, el confiar de palabra. Esos, puta, son sellos de valor. Andy, ¿cómo te preparaste? Tú siempre supiste que ibas a salir fuera de Chile. ¿Qué te hizo irte a Estados Unidos? Em, ¿Cómo te manejáis con el lenguaje? ¿Tú sabías inglés cuando decidiste irte? ¿Lo planificaste? ¿No lo planificaste? ¿Cómo fue Súper esta loco. experiencia? Claro, fíjate que es bien curioso, yo tenía siempre la intención de chica de salir del país, no sé por qué, a dónde, ni cómo, nada, no tenía idea, pero siempre pensaba cómo sería vivir afuera. Siempre pensaba eso. Ya. Cuando la gente me decía, oye, tú por tu forma física, bla, 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 tú por cómo estás en Chile, o tú deberías estar afuera, y yo decía, sí, pues, así como que no, sí, en realidad pensaba yo, sí, claro, ¿por qué no? Podría ser, esa era mi opinión, no era, no, ¿cómo? Porque la mayoría de la gente como, no, déjame tranquilo nomás acá en Chile, yo decía, sí, claro, era como natural para mí, como que no, como que no veía que Chile fuera el único lugar del mundo donde uno se puede desarrollar. Lo pensaba yo, mi cabeza loca. Bueno, y así es, pues, si esa es la verdad, pues, si no hay límites, pues, si los límites geográficos los ponen los intereses geopolíticos, pues, geopolítico-económicos. La cabeza no. Bueno, pero claro que también llegar a otro lugar con otro idioma es otro, más aún con otro idioma, es otro universo, es otro mundo. Y no lo ¿Cómo fue eso? le fue dando, a ver, yo pensaba en algún momento incluso tirar como más líneas como para Europa. Tenía como la intuición de que podía ser, incluso tuve una vez un novio catalán, fui a visitarlo, un tema, pero no llegó a mayor. Pero siempre como que podía haber sido, no sé, no tenía ni un plan. Además tenía el hijo chico, tampoco podía yo sacarlo de su circuito, no, jamás. Pero siempre como que hubo como, mira, o hasta cuando crezcas podíamos estar en Chile, pensaba yo, porque tuve una relación seria con este señor catalán. Bueno, la cosa no llegó a mayores, pero bueno, el punto es que pasa el tiempo, pasa el tiempo. Tuve la participación en una película, tuve la oportunidad de ser un personaje de una mala en una película en el Johnny 100 pesos 2. Ah, bueno, Bueno, es una película claro, una película conocida y conocida en el cine, ¿no es cierto?, nacional. claro, claro, le fue como Y bien a un país asiático, no me acuerdo dónde le fue, pero súper bien. Bueno, ya, Chile no sé si le fue muy bien, pero al Johnny siempre empezó uno, al original le fue súper bien. sí, ahí le fue muy bien, sí. Mismo director, mismo actor, bueno, hartas cosas lo mismo, pero el resultado salió distinto, no fue muy bueno para Chile, creo. Bueno, pero sí, fue para mí un personaje interesante, un trabajo bonito, con gente chora y top también, actores top, todo. Bueno, y fue una producción que fue coproducción Alemania, México, Estados Unidos, Chile y no sé qué más, España, Ah, no, o no sea, sé. súper potente, pues. Claro, fue producción. No, sí, era una mediana producción, eso es harto. Bueno, el punto es que, bueno, ahí conocí a la gente de las distintas producciones, qué sé yo, en algún momento en el estreno de la película conocí más gente, bueno, al final terminé conociendo gente de la producción de Estados Unidos,
me llamaron para unas pegas, se fueron dando más cosas, empecé a entrar de a poco y en algún punto tuve la oportunidad de poder venirme, pero no tenía el idioma y dije, ¿qué hago? ¿Espero estudiar y estoy muy preparada o me lanzo nomás que estudio ya y sigo adelante? Bueno, y me vine sin saber inglés, porque yo creía que sabía más o menos. No, nada. Cuando uno aprende en Chile, aprende nada, señores. Eso. ¿No es cierto que no hay nada? O sea, podéis traducir, pero no puedes transcribir, que tiene que ver con los idioms, que son los, you know, you know, phrases, que son, ¿cómo se dice? Dichos. Los dichos son los idioms. Y todo funciona en base a los dichos casi, po. Obvio, pues imagínate nuestro país que, Claro, o tú sea, decís, "Oh", ya decís potre, eso ya es parte de un dicho. exacto, o sea, que es difícil igual para un extranjero poder entendernos a nosotros como hablamos los chilenos sobre todo, ¿no es cierto? De huevadas que tienen los gringos para hablar que uno no tiene idea, que no tienen nada que ver con traducir la hueá como en la máquina. Oye, ¿y cómo fue eso, Andy? Mira, pues ¿Tenía plata para sobrevivir cuánto? algo. Y cuando llegué acá Algo. trabajé y también hubo gente que me apoyó y también tengo, bueno, pareja también. Así que se fueron dando cosas Se también, fueron dando las cosas para que... bien claro, a nivel Pero tú tenías en el corazón, sentías que tenías que seguir, seguir, personal, seguir. seguir. De verdad sentía que era una preciosa oportunidad, que me estaba encontrando con gente hermosa en mi vida, mi misma pareja, bueno, mi hijo seguía súper bien. Yo también podía de alguna forma generar o estar también presente en Chile, no es estar en otro planeta, entonces también estaba presente en Chile. He seguido haciendo cosas para Chile, bueno, esta misma entrevista, otras cosas más, Claro, proyectos tú también. siempre, sí, y eres muy querida. En tu Instagram siempre, cuando tú vienes a Chile, me he dado cuenta, tú compartes mucho, bueno, y eres también muy requerida, siempre en las radios o están en programas, y mantienes transversal, o sea, y eres una persona muy, muy linda y querida, que lo resalto porque realmente se Ay, ve, o gracias. sea, que eres de igual, bueno, nuestro amigo en común, Alex Cheliú, y tú eh, lo conoces, ¿no es cierto? Y que es el presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile. Tú Sí, también ahora estás haciendo stand-up comedy. sí, en Hollywood, alrededor del área de Hollywood, que es un área, porque aquí hay distintas áreas dentro de Los Ángeles. Entonces, Ya, voy a eso. Y tú hablabas sí, tú haces referencia también a tus mentores, que son chilenos también, ¿no es cierto? Que tú tienes y decir, que has trabajado con ellos. Cuéntame un poquito cómo te vas, cómo estás, cómo trabajas, cómo se encuentra la Andy en toda esta versatilidad, modelo, actriz, productora, directora. Cuéntanos un poquito, Andy, ¿cómo has conjugado todo esto? ¿Cómo lo haces? sí, mira, normalmente las cosas, bueno, como sabes tú, como una vez en la vida y muchas veces porque somos mujeres también podemos hacerlo, somos bien versátiles. Sí. O sea, hacemos distintas líneas paralelas en desarrollo tenemos normalmente las mujeres, ¿no? Nos preocupamos de la familia, la casa, la parte de familia, por un lado, por otro lado la parte emocional, también dar soporte, por otro lado la parte laboral, por otro lado la parte de disfrute, o simplemente generar artes. Bueno, y en esa área entre trabajo y generar artes y disfrute y pega, como cruzada, ocurre esto de desarrollarse profesionalmente como artista, ¿no? Porque el placer se junta con el deber, en el caso nuestro. O sea, para mí es placentero hacer lo que yo hago y por lo que gano plata, además. Entonces yo cuando, por ejemplo, la última vez fui a Chile, participé, ayudé en una producción para un comercial, ahí gané lucas. Me llamaron para una animación, ahí gané lucas. También me hicieron, ponte tú, bueno, estuve participando en un, en un reel para una película, una cosita pequeña hice, una cosita pequeña en una serie, y esas cosas son pagadas. Eh, bueno, los shows también en vivo son pagados también. Las obras de teatro que puedas organizar son pagadas también.
También hay, bueno, ahora las posibilidades de trabajar en la social media, en las redes sociales, promoviendo productos también, uno recibe plata, y productos también, o servicios, claro, claro. Ya. Tienes participación, porque tú ahora estoy, no sé, en otro proyecto que es estoy en preproducción como productora ejecutiva de un proyecto para Chile, para audiovisual, para televisión abierta. Estoy ahí en un proyecto, estoy en otras cosas, ponte tú bueno, acá también con Estados Unidos estoy en octubre, ahora tengo una película, voy a tener una aparición pequeñita en una película hecha acá, una película de bajo presupuesto, de un director nuevo. Bueno, pero es en Hollywood, así que Eso. Hollywood. Oye, Pero cuando, además también dando mis shows, estoy también metiéndome harto en el circuito teatral acá, siempre pintando, vendiendo mis pinturas. En plataforma sensual también. La gente me paga cuéntanos, a ver, ¿cómo es todo eso? ese tiempo y le digo a todo el mundo que esté, yo, como dice la Toco, no hago porno, ¿Ya? no hago por supuesto lingerie y bikini. Ya. Es una pega que yo creo, bueno, la recomiendo en términos de que nadie te obliga a hacer algo que no quieras, obvio, o no te veas presionado por, digamos que por una cosa de vida o muerte y estés como haciéndolo con una lata y por obligación y sufriendo, puta, esos son temas que no estoy hablando del contexto general, digamos, que cuando uno lo hace porque para mí es una pega de modelo. Y sabes qué, muchas veces hice fotos y me pagaron una basura, y bueno, ponte tú, hice fotos para revistas, bien pagadas, en una época fotos para folletos de Falabella, bueno, sorry que diga los nombres, para estas multitiendas, para marcas, mucha producción audiovisual, hice comerciales durante hechos, sigo haciendo, y con mi voz también acá en Estados Unidos y con mi imagen también, comerciales, apariciones en videos musicales. Bueno, hay distintas formas de ganar lucas, ¿no? Y produciendo también, que son las pegas que uno puede hacer en el entretiempo. Por ejemplo, acá estoy haciendo hartas audiciones, en el entretiempo hago producción para comerciales. ¿Y Así cómo te organizas, Andy? ¿Eres estructurada? ¿Eres una mujer de rituales? ¿Cómo logras ser exitosa en cada área en que te has propuesto? ¿Cómo lo haces? Sí, mira, yo creo que también hay un tema de disciplina, harta disciplina. Eh, por ejemplo, termino las pinturas, las expongo. Ahora hay una exposición colectiva que ojalá salga online, fotos e imágenes, que tiene que ver con los ferrocarriles de Chile, que mandé también mi obra de teatro, mi pintura, mi obra de pictórica. Mandé pintada y todo, más o menos medianita, y 30 por 60. ¿Y cuál era ahí eran los ferrocarriles? ¿Tenías que inspirarte en algo especial? Y hice una imagen que me llamó la atención, que me gustó la idea, la generé en mi mente y dije, a ver, sí, dije, yo esto es. Eh, Oye, Andy, sí, toquemos un poquito el tema de tus sí, procesos creativos. Por ejemplo, sí, ¿tienes el mismo proceso cuando una película, me dices que has escrito también? ¿Cómo te viene la idea de repente, la anotas en una libretita o no sé, o la guardas con una grabación? ¿Cómo son esas inspiraciones o esos procesos que te llegan y que te hacen después que se transformen en una obra, ya sea una obra, ¿no es cierto?, audiovisual, puede ser una película, que esté escribiendo un guión, no sé, ¿cómo se dan eso en Andy? son distintas maneras de llegar a los resultados o a las metas, en el fondo, bueno, que nunca son metas absolutamente cerradas, porque uno vuelve a revisar y puede volver a cambiar y a cortar o a añadir. Ha sido distinto, por ejemplo, hablábamos de la obra Sección Cardex, una obra de teatro que escribí de una, o sea, esa la debo haber escrito en una noche. Yeah. Me senté y escribí la obra de teatro, lista, en una noche, 2 noches, no sé. Fue muy así como automática, salió. Después Pero, perdona, la obra, cuando escribiste eso, porque tú hayas estudiado cómo escribir un guión, ¿lo sabías o se dio solo? yo creo que, a ver, a mí me ha ocurrido en la vida, por ejemplo, la pintura se dio sola. Nunca estudié, nunca tomé clase, nunca, solo observando y leyendo y mirando a otros. Pero no podía pagarme un curso ni algo así, leyendo, instruyéndome solamente.
leyendo mucho acerca de cómo se hacen las cosas. La lectura para mí ha sido fundamental. Y leyendo mucho, que lo mismo estudiando mucho, bueno, cuando estudié en la escuela de teatro, era bien, bien estudiosa, iba a las clases, cumplía, entregaba los trabajos, hacía la pega, leía el libro. Muchas veces me daba una lata espantosa, pero había que hacerlo. Estos ramos que son teóricos nomás, bueno, o ramos matemáticos, de repente hay unos ramos de estadística, bueno, son unas latas, pero hay que pasarlo. Y me pasa mucho que sí, que para poder llegar al resultado creativo, por decirlo de alguna forma, no al final creativo de una obra, eh, primero me instruyo. Yo digo, mira, no es necesario vayan a la universidad o, no sé, entre ser autodidacta o estudiar 1000 años y súper prepararse o no prepararse nada, no sé cuál es la diferencia, pues la verdad es que da lo mismo para las cabezas creativas. Yo no sé si yo no hubiera ido a la escuela de teatro, capaz que igual hubiera sido actriz. Pero lo que sí sé, que lo puedo decir también a las nuevas generaciones que les gusta, o a muchas generaciones que nos gustan las cosas más rápidas y como ojalá fuera ahora ya todo, que eso no existe. Que hay que darse tiempo, que hay que aprender, que hay que estudiar y que hay que meterse en los temas antes de poder practicarlos porque hay que aprender técnicas, sí o sí. Y o se aprende sin leer ni raja, echando a perder eternamente, o aprendís la técnica, observáis, leí, te instruís profundamente realmente y lleváis a la práctica. Y ahí te caís menos, aunque te vaya a caer igual, y es que es necesario caerse también. Pero yo recomiendo estudiar por eso, no porque la universidad sea, no, agárrate libros, pídele a un amigo que esté estudiando a lo mejor que te diga lo mismo que está estudiando él, capaz que exista gente, yo soy así, yo paso los apuntes, yo soy así. Yo entrego el aprendizaje, lo entrego nomás. No O sea, estoy. eres una persona generosa y que siempre Sí, claro, devuelve, digamos, porque la vida, sí, has podido hacer, la verdad, Andy, con todo en contra que podríamos pensar. Hay gente que sí, se queda en el camino y tú has sido una persona que has sobre, que, que de alguna manera diste vuelta el sí, destino, digamos, ¿no es cierto? Porque no sé si has escuchado que, o en Chile se dice que te marca el lugar donde tú naces. Mira que o sea, es muy duro, sí, po, eh, pero claro, es real. nunca sale de ahí, pero si yo, oye, tengo una historia tremenda que es bien, bien triste, pero yo una vez fui por un tema, bueno, en otro capítulo lo contaré, a un CENAME, Servicio Nacional de la Mujer. Bueno, y me entrevista una, ¿cómo se llama? Visitadora social, no me acuerdo, una señora, Asistente social, no sé, asistente social, me entrevista, porque te tienen que entrevistar. Entonces me pregunta, me dice quién soy yo, en el fondo de dónde vengo, y que le cuento un poco mi historia para saber un poco, porque después también te entrevista un psicólogo, una psicóloga. Entonces tú para decirle, mira, pues, estoy sufriendo violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces viene y me dice, no puedo creer, era una señora que estaba embarazada y se pone a llorar con mi historia de vida en el CENAM, en el Servicio wow. Nacional de la Mujer, CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer. Y yo, siempre se me confunden esos acrónimos, y me dice esta señora, se pone a llorar, perdóneme, dice, es que su historia es súper emocionante, y yo, sí, es que usted tendría que estar debajo del puente drogada, no sé, claro. Sí, pues tendría que haber estado bajo un puente drogada con 10 cabros chicos, y que es desgraciadamente por el egoísmo de algunos, el destino de muchos, pues, claro. Bueno, y entre medio también tuve la valentía, que no sé dónde la saqué, de hacer teatro. Y de ahí me empiezan a llamar para tele y para cine, porque la gente cuando te ve haciendo teatro, que es otra cosa que recomiendo mucho a la gente que quiere llegar a la fama inmediatamente, es difícil, casi no lo traten así, porque no es bueno el camino, ese camino no es el que les va a llevar a tener una carrera profesional y permanente como actores. Lo he visto, no resulta así nomás, resulta haciendo teatro, hay que hacer teatro. Teatro. Es la máquina del teatro, la máquina teatral hay que entenderla para poder llegar al cine, a tener un gran papel en el cine, en la tele, O, internacionalmente, si es que o sea, te te tenéis que foguear, como decimos nosotros, en teatro. teatro, si es que te la querís jugar con todo y ahí te ¿Sí? pones a aprender el idioma y todo el cuento, pues tenés que llevar teatro, tenés que hacer teatro.
Teatro es como tener calle para un actor. Claro, te enfrentas a lo vivo, ahí a la carne cruda, al público ahí mismo. Esa sensación, eso que vives cuando tienes que, ¿no es cierto?, desempeñarte en el escenario es algo único y también te hace enfrentar, te lleva a ir más allá de tus límites. ¿Cómo podrías explicar eso, Andy, para tu crecimiento profesional y para tu desempeño? Claro, yo descubrí, bueno, con el tiempo, aparte de que descubrí que era algo que a mí me fascinaba y dificilísimo, o sea, que más difícil que pararse frente a un público, súper complejo, difícil. Obvio. El cerebro no es algo de todos los días. Descubrí con el tiempo que yo lo hacía porque era saludable, porque en un momento yo dije, esto es como, ay, para inflar mi ego. Y bueno, y fui estudiando el tema también por el lado neurológico y resulta que neurológicamente hacer cosas frente a un público, lograr pasar esa barrera del terror de pararse es súper sano mentalmente. Ayuda a prevenir el envejecimiento mental, a prevenir el Alzheimer. Es un buen Ese impacto positivo para el cerebro. Aprender a hacer cosas frente a un público es fundamental para un cerebro sano. La necesidad de flexibilidad mental. Perfecto. Claro, y yo estoy en la parte neurológica, entonces cuando hago talleres de improvisación para empresas, que lo aprovecho de ofrecer acá, siempre Cuentan, ya. talleres de improvisación teatral para empresas, porque ayuda a la comunicación interna, ayuda al entendimiento de la colaboración, ayuda, porque esto es trabajo siempre en equipo, lo que se hace en escena. Y haces conexiones y además que me imagino que lo que haces. Hola mi gente de Chile, soy la actriz Andrea María Zuckerman Echagüe, saludos desde California. Sí, soy la Cata Tagle Pituca Sin Lucas. Les mando muchos besos y quiero, bueno, mandar este videíto. Lo hago para agradecerle a Danae por su entrevista tan amorosa, tan linda. Hablamos de 1000 cosas, nos fuimos para 1000 lados. Yo creo que hacen falta más entrevistas. Ella me lo ofreció, así que nos vemos pronto y muchas gracias.